Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de nuestro director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor Eduardo Muga Melgarejo. Y asimismo del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación, quien les habla es Miguel Rojas Medina y estaré acompañándolos como moderador en el desarrollo de esta conferencia. Quisiéramos hacerle recordar a los participantes que el registro de la asistencia es automática. Solo con el ingreso a la sala ya están registrando su asistencia y no necesitan hacer ninguna otra acción. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados por este evento, ustedes deben de permanecer más del 90% del tiempo que dure esta conferencia, esto quiere decir 81 minutos. A los que cumplan esta condición de poder permanecer más del 90%, se les va a enviar el certificado al correo que ustedes hayan registrado al momento de inscribirse. Las consultas que puedan hacernos por este u otros eventos, eh, escríbanos al correo que en este momento el ingeniero les está escribiendo al chat del Zoom. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta conferencia virtual internacional, Mecanismos de Resolución de Conflictos y Cultura de Paz, titulada La Paz en el Caos. El día de hoy nos acompaña como ponente el doctor Esteban Matute Echeverry. Él es del hermano país del Ecuador. Él es mediador, director y productor general y ejecutivo de cine y publicidad. Él tendrá a su cargo la disertación del día de hoy por 80 minutos aproximadamente y los 10 minutos finales nos va a conceder respondernos unas consultas de parte de los participantes, los mismos que deben de hacernos llegar las consultas por vía chat del Zoom o el sistema de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Vamos a pedirle por favor al doctor Esteban sonreír para poder tomar la foto protocolar. José. Uy, se fue. Tómase uno. A ver, algo ha sucedido. Por favor, esperemos un momentito. Debe estar conectándose inmediatamente nuestro ponente. Y ya tenemos nuevamente con nosotros al doctor. Bueno, estimados participantes, hoy nuevamente nos reencontramos pues en mérito a nuestros ya conocidos y establecidos ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de poder promover la reflexión, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades en torno a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, estos como herramientas clave para la construcción de una cultura de paz, destacando su aplicación efectiva en contextos de complejidad y complejidad social. En este espacio académico e informativo vamos a analizar experiencias comparadas, enfoques teóricos y buenas prácticas nacionales e internacionales que evidencian cómo, incluso en contextos de alta complejidad y conflictividad, es posible construir paz mediante el diálogo, la corresponsabilidad y la intervención ética de los operadores del sistema de justicia. Estamos convencidos de que esta conferencia será una experiencia enriquecedora y transformadora para todos nosotros. Los invito entonces a poder reflexionar arduamente en función a sus experiencias y a construir juntos un futuro donde la cultura de paz sea un instrumento eficaz para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Quiero expresar pues mi más sincero agradecimiento a nuestro ponente, el doctor Esteban Matute Echeverry, que con su presencia y conocimientos va a realzar la presente conferencia, y a todos ustedes como participantes que se encuentran en esta oportunidad.
por su compromiso y dedicación. Finalmente, no quisiéramos dejar de reafirmar nuestro compromiso desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de realizar siempre actividades académicas democratizadoras, participativas, inclusivas y descentralizadas que revitalicen y consoliden el servicio del Ministerio de Justicia, eh, todas estas actividades que brinda a la ciudadanía. Doctor Esteban Matute Echeverry, él es comunicador, cineasta, cuenta con una especialización en comunicación alternativa, productor y director de audiovisual, cineasta, publicista y dirección y producción de festivales de cine, danza, teatro, música, comerciales, películas, cortometraje. Actualmente es el CEO de Matute, Cine 8, publicidad y director general de Gokitoki, información necesaria para el cambio. Vamos a esperar, por favor, unos minutos a que pueda superarse este impasse. Gracias. Bueno, creo que volvimos. Ahí Miguel, ¿me escuchas? ¿Me recibes? Hola. Ahora sí, doctor. Ujú. Doctor, le pediríamos en todo caso que si es que tiene mala conexión, podría apagar su imagen para que pueda escuchársele Yo solamente. te aseguro que vamos a funcionar ya. No, no sé, es lo que te estaba comentando desde el principio. Si es que ahorita estamos ya conectados con todas las personas, quisiera arrancar directamente. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas Bien, gracias y buenas tardes con todos. voy a, voy a terminar Por en todo favor, caso, doctor. adelante. Vamos a dejar en el uso de la palabra a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Esteban Matute Echevarri, quien nos va a tocar el tema, pues, la paz en el caos. Bienvenido, doctor Esteban.
Muchas gracias, Miguel. Muy buenas tardes con todos, amigos, amigas, hermanos del país de Perú. Es un gusto poder estar acá. También entiendo que están conectadas algunas personas de Colombia, de Argentina, de México, de Latinoamérica en general. Un saludo muy grande para todos y quisiera empezar esta charla con los dos primeros puntos que iba a tomar. El agradecimiento y el perdón. Estos dos elementos pienso que son claves en la vida de todo ser humano y lo voy a decir de esta forma categórica. Tenía mucha expectativa de esta charla, de esta conferencia. Muchísimas gracias, Alexandra, por la invitación. Pienso que la construcción de la paz es un trabajo colectivo, es un trabajo mancomunado. Es un trabajo que empieza por cada uno de nosotros en nuestro interior y luego se reproduce en nuestros círculos secundarios, en nuestros círculos familiares, en nuestros círculos de los amigos queridos que se vuelven familias sin necesariamente ser círculos de sangre, sanguíneos, nuestros círculos de barrio, de vecindad, de ciudad, de movilización, de colegas, de profesionales. Y finalmente esa energía repercute a toda la sociedad. Cada vez soy más consciente que somos 8.000 millones de personas, más o menos, o sobre los 8.000 millones de personas, y cada vez creo más en la conexión colectiva, en la sincronía de la energía. ¿Por qué empiezo con el agradecimiento y con el perdón? Esa es como la introducción, como una forma de vida. Ahora, y tomando el tema, la paz en el caos, mecanismos para la resolución de conflictos y la creación de una cultura de paz. Estamos con los organizadores desde hace más de media hora en la conexión para esta charla y estamos absolutamente listos. Y es lo que justamente le comentaba a Miguel, después de varios años de estar trabajando primero en este sistema virtual. Quiero hacer un énfasis muy grande en que a partir de la pandemia, eh, a partir de 2020, las conexiones virtuales empezaron a tomar una gran relevancia en cada uno de los países y en todo el mundo. Este dato es importante señalarlo porque nuevamente hay diferentes olas en los diferentes caminos y una vez acabada la pandemia, obviamente toda la gente empezó a tratar de volver a la nueva normalidad que se llamaba. Hago colación a este momento de la pandemia porque tuve la oportunidad, voy a empezar a hacer unos matices, un poco de contexto acerca de algunas experiencias personales, de por qué estoy hablando específicamente de este tema. Tuve la oportunidad en la pandemia, estaba trabajando con la COICA, que es la Confederación de Comunidades de la Cuenca Sagrada del Amazonas, en donde están 9 países de Latinoamérica, está Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela y las tres Guyanas. En esta época estábamos haciendo un programa aquí con la COICA para las 9 nacionalidades y había, por eso hablaba de las olas y de las intensidades de la conexión. Había una precariedad en esa época, sobre todo
A mí me tuve la fortuna de poder trabajar con las Guyanas, con la Guyana francesa, con la Guyana holandesa, con la Guyana inglesa, cada una muy diferentes en sus organizaciones políticas. Es impresionante, en la Guyana francesa se lanzan cohetes espaciales y también hay una problemática social bastante grande. En Surinam, por ejemplo, que es el vecino en la Guyana holandesa, eh, primero, una cuestión muy mágica porque son países muy pequeñitos. Y quiero hacer esta referencia. En un país como de 500.000 personas, había más de 50 nacionalidades indígenas. Y traigo esto a la memoria porque, bueno, yo estaba haciendo la mediación, la intermediación con estos países porque tenía una conexión con el inglés, con el francés, con el español y con el portugués, con cada una de estas regiones. Y uno de los datos por lo cual lo traigo a colación es porque en Surinam, que había muy pocos recursos para todo este tipo de charlas y de mecanismos y que ha crecido impresionantemente a partir de esta experiencia que tuvimos. Quería mencionar esto, que es al punto neurálgico de por qué lo traigo a colación. Mientras que en Brasil o en Colombia o en Ecuador, en Perú, estábamos ya en las conexiones internacionales para dar las primeras indicaciones o las primeras recomendaciones para esta pandemia que azotó a todo el mundo, desde los principios básicos de salud hasta los kits de emergencia, las comunicaciones intravecinales. En Surinam, eh, 15 días después, en donde ya en las principales ciudades de nuestros países, del Grupo Andino y de la COICA en general, ya habían reportes de centenares de muertes. En esa época todavía se contaban por decenas. Cada día aparecían en Quito, hoy hay 10 personas más, 50 personas más, y esto empezaba a crecer geométricamente hasta el punto de la pandemia mundial, que fue pues un acontecimiento que todos lo vivimos. En Surinam no tenían idea todavía las instituciones, quizás las principales, las de gobierno, las de las embajadas, porque como son colonias internacionales, manejan una parte internacional y una parte local que tiene muchísima precariedad. Entonces estaba hablando con la directora de la COICA en Surinam y me decía que tenían muy poca información sobre el asunto y que más bien ella me estaba contando acerca de una casi guerra civil que estaban teniendo entre los eh, trabajadores de la madera y las comunidades. Había una revuelta social, habían habido algunos gremios y algunas compañías que se habían puesto en conflicto en medio o tal vez no en medio, antes de que comenzara todavía la pandemia gravemente. eh, Estaban casi que a punto de la guerra civil en Surinam por este conflicto que les habló sobre los explotadores y los madereros y las comunidades que viven en este lugar. Y estaban los militares y habían grupos de ciudadanos levantados en armas. Y lo digo con un poco de sonrisa porque era irónico que en los países desarrollados estuvimos haciendo un paréntesis corto y por eso quiero hacer las dos extrapolaciones. Tuvimos una conferencia con la COICA, con una serie de organizaciones mundiales con sede en Londres que trabajaban con las diferentes comunidades indígenas de Asia, de África y de Latinoamérica. Entonces era una conferencia para los 5 continentes con sede en Inglaterra y era impresionante las personas que estaban organizando esto.
decían que por lo menos iba a ser un año de las perspectivas de cómo venían las cosas, iba a ser un año de, de experiencia. Íbamos, esto ya fue como en el primer mes de la pandemia, como de los 70 y pico de días que duró. Eh, no podíamos concebir que estas personas que están en la cúspide mundial de la Organización de las Comunidades hablaban de un proceso de por lo menos de 6 meses hasta que pudieran tener algún dato de qué tan grande podría ser la pandemia y por lo menos un año para que esto pudiera volver a lo que se llamó luego, posteriormente, la nueva normalidad. Duró aproximadamente un año y 2 meses este proceso de la nueva normalidad, en donde todavía se seguía hablando de las consecuencias y de los rebrotes, y luego posteriormente vinieron las secuelas y las diferentes del COVID-19, de ahí las diferentes variables de la pandemia, y aproximadamente al año y medio se empezó a sentir una nueva normalidad, obviamente con un sistema híbrido cambió la vida para todos. A mí de las cosas que más recuerdo es los estudiantes. Los estudiantes, si bien a nivel laboral es una cuestión profesional y económica muy fuerte, por eso digo después de estas reuniones a nivel mundial con gente de los 5 continentes, eh, que era como el top de la tecnología y de la información que teníamos en esa época. Y volviendo a las comunidades de Surinam o de las Guyanas o de Bolivia o de Ecuador o de Perú, en sitios en donde hay mucha precariedad, tomó alrededor más o menos de 2 años para que se pudiera dejar de hablar de la nueva normalidad y pudiéramos entrar ya en una normalidad estable. Entonces, hago referencia, hago referencia a toda esta experiencia porque siento que nuevamente estamos volviendo a una ola en donde la comunicación virtual está tomando mucha relevancia. Ahora, no alcanzo a ver aquí en los datos que tengo yo, pero tenemos alrededor de 242 almas conectadas, lo cual es un éxito completo, por lo que felicito mucho al ingeniero José Beltrán, al doctor Miguel Rojas, a Alexandra por la organización, porque créanlo o no, estos pequeños mecanismos o grandes o pequeños engranajes de grandes organizaciones eh, es lo que está volviendo nuevamente a tomar relevancia, precisamente porque estamos llegando a un momento, justamente coincide, o más bien estamos en un momento. Ayer leía un artículo acerca de la inteligencia artificial y decía que en no más de 3 o 6 meses ya será muy difícil saber qué es realidad y qué es inteligencia artificial. Ahora, con los pequeños avances que tenemos a nuestra mano, vemos cómo con una fotografía se pueden hacer unos videos. Es muy lindo. Tuve un recuerdo muy bonito de una fotografía de mi padre de hace unos, no sé, calculo de hace más de 50 años, una fotografía en blanco y negro en México, bajándose de un avión. Y gracias a la colaboración, yo le envié esa fotografía a mi hermano mayor, que está en Colombia, que es artista y trabaja este tipo de tecnologías ahora, desde el arte conceptual hasta la inteligencia artificial. Y hizo una muy linda animación de mi padre hace más de 50 años en blanco y negro, bajando del avión, moviéndose en las escaleras, y me hizo sentir algo que me estremeció profundamente, cómo poder de una imagen en blanco y negro de hace muchísimos años
poder ver una posibilidad de un video de cómo podría ser la realidad en ese momento. Entonces lo menciono nuevamente porque en este último tiempo también he estado asistiendo a diferentes charlas virtuales y conferencias. Hago un salto a la última conferencia que di, que decía que nadie te quite tu paz, que nada ni nadie te quite tu paz. Y justamente para ya entrar en materia de los mecanismos y técnicas para la resolución de conflictos y crear una cultura de paz, justamente hablaba con Miguel y se lo decía desde el principio como una premonición. Le decía, cuando hay mucha energía en los sistemas, cada vez soy muy creyente y mucho más creyente de la energía. Para algunas personas esta palabra puede sonar un poco rara, un poco abstracta. La gente en general habla de la energía eh, como la energía térmica, la energía dinámica, la energía eléctrica, que es lo que más se podría percibir, pero yo lo siento como una energía universal, una energía que nos conecta a los 8.000 millones de personas que habitamos en este planeta y además a todos los seres vivos que la habitamos. Es impresionante y lo tomo el ejemplo más fácil. Cualquier persona de aquí que tenga una mascota, eh, yo personalmente tengo un conejo, lo comparto así muy tranquila y socialmente, porque la mayoría de nosotros en algún momento de la vida hemos tenido alguna mascota y vemos la alegría con la que un animal, especialmente los perritos o los gatos también en su forma, y en este caso hablo de mi conejo, que es un animal pues no muy común, no muy cotidiano, no tiene la receptividad la retroalimentación o el feedback de un perro que uno lo puede entrenar para ciertas acciones o de un gato con sus habilidades, pero es increíble cómo estos animalitos nos van reconociendo y por nuestra voz, por nuestra presencia, y aquí es en donde llegó el punto, por nuestra energía, se emocionan al vernos, al igual que una planta. Las personas que tienen plantas y cuidan de las plantas y pues aman la naturaleza, sabrán perfectamente que si a una planta un día o dos no le echamos agua, las hojitas se caen y si se empieza a secar, se empieza a morir hasta que finalmente, si no la atendemos, y esto hablo desde la alimentación física, ¿no? Desde el agua o las fertilizantes o los nutrientes o al perrito con su alimento o al conejo con sus zanahorias, hablo de la energía vital. Para terminar este primer punto del agradecimiento, simplemente voy a evocar a mi padre, el doctor Gustavo Matute, un gran psiquiatra de los padres de la psiquiatría en Ecuador, maestro de la psiquiatría latinoamericana, partícipe de la Sociedad Psiquiátrica Mundial de Psiquiatría. Él me decía, no hay pastilla, no hay Valium, no hay Xanax, no hay Prozac, no hay ninguna pastilla que produzca tantas endorfinas como ver a una persona que tú quieres, como recibir a una persona que te llega al corazón. En ese punto es en el que en este instante simplemente quiero que seamos conscientes de nuestra energía. Entonces, este primer punto del agradecimiento, quiero hacer una pausa de 20 segundos, de 30 segundos, para que cada uno de los que estamos en esta sala nos sintamos, simplemente se sientan. Todo este punto, toda esta historia, todo este recorrido de estos personajes, de historias que he estado contando, tiene que ver solamente para la conciencia.
la conciencia de uno mismo, que empieza con la respiración y por los cuales pido para hacer más poderosa esta charla, que se tomen 30 segundos, que nos tomemos 30 segundos en silencio para ser conscientes en este momento de en dónde estamos, en qué contexto estamos, qué nos rodea, qué nos está preocupando en la mente, qué nos está moviendo el corazón, qué dolores o satisfacciones o sensaciones recorren nuestro cuerpo. Y simplemente lo voy a hacer con 3 respiraciones. Inclusive, gracias, gracias por ese tiempo. Acabo de sentirlo. Solo ese pequeño silencio para algunas personas puede causar incomodidad, porque estamos viviendo unos tiempos vertiginosos, unos tiempos de mucho ruido, unos tiempos de hiperinformación, de muchísimas posibilidades. Recuerdo yo cuando era niño, yo tengo en este momento 51 años, y cuando era niño habían 5 canales de televisión nacionales. El cable llegó muchos años después, ya como casi en la adolescencia, y era de las cosas lindas que recuerdo de la infancia, que tiene que ver ya con la tecnología directamente. Era una serie de animación que se llamaba Fuera del Tintero. Muy poca gente la conoce. Es un clásico de las primeras animaciones que existían, inclusive en blanco y negro. Y Fuera del Tintero era la historia de unos personajes con una pluma de tinta que les daban vida a través de animaciones muy simples y muy básicas. Y luego había el noticiero local y luego habían algunos programas de entretenimiento y esa era la televisión que teníamos. Había mucho tiempo para jugar, había mucho tiempo para salir a la calle con tranquilidad, al parque, a compartir con la familia, a tener muchas charlas interactivas personales. Y siento que se ha perdido mucho eso. Siento que, como mencioné, estamos en una época de hiperinformación, de mucha estimulación. Ahora no se puede concebir, o sea, los chicos de 20 años de ahora no pueden concebir una sociedad sin teléfonos celulares. Quítale un teléfono a un adolescente y puede entrar en una crisis existencial. Y no solo a un adolescente, a un adulto también. Hemos canalizado toda nuestra vida en estos aparatos que caben en la mano y tenemos ahí nuestra oficina, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones profesionales, nuestros archivos de las diferentes áreas o actividades que manejemos. Tenemos fotografías, tenemos videos, tenemos a Dios. Yo digo a Dios, pregúntale a Dios, con todo el respeto para las personas creyentes. Yo creo en Dios, pero no creo en las religiones. Muy personalmente, respeto toda idiosincrasia, toda religión, toda conciencia y conocimiento. Sobre todo respeto a quien se respeta, pero no soy muy creyente de las religiones precisamente por la división que causan, porque si tienes un principio religioso, de cierta forma, puede ser que tengas un enemigo religioso por otra forma, solo por la religión. Creo más que en la religión, en la espiritualidad, y absolutamente creo en Dios. Llámese conciencia universal, conciencia divina, el gran espíritu, o la naturaleza, es eso es esa chispa interior que tenemos, que nos conecta con todo lo que está vivo. Hablando
De esto me vino a la mente Emmanuel Kant, uno de los grandes filósofos que admiro. Tiene un tratado muy breve acerca de lo bello y lo sublime. Y él decía que lo sublime solamente está dado para la naturaleza. Y hablaba de lo sublime bello y de lo sublime terrorífico. Entonces mencionaba en lo sublime bello y hermoso una cascada, un océano, un atardecer infinito en un lago apacible. Y también hablaba de lo sublime terrorífico, que era poder presenciar una tormenta eléctrica y ver cómo un pueblo, una ciudad, se encendía en llamas. Y decía que lo sublime es solamente propio de la naturaleza, que el humano podía llegar hasta cierto grado, pero no llegaba a lo sublime, que era propio de la naturaleza. Quizás por eso en la técnica, en el cine, en la música, se empezó a hablar de los mensajes subliminales que estaban, por ejemplo, hablando de cine, que es uno de mis expertices. Tenemos 24 cuadros por segundo, es decir, en un segundo, es decir, en esto, en un segundo hay 24 cuadros que se pueden imprimir, hablando del celuloide, hablando de la película. Y en 24 cuadros, uno, para darles un ejemplo de qué es esto de lo subliminal, los mensajes subliminales, en los 24 cuadros, uno puede insertar en una imagen normal, como estamos ahorita, como estoy yo hablando, como están ustedes recibiendo la charla, la conferencia, insertar una imagen de una hamburguesa en uno de los 24 cuadros. Y luego, después de ver algo, no entiendes por qué tienes ganas de ir a comer una hamburguesa. Y eso es del humano, que llega a ser en los 70, especialmente en la época de la psicodelia y de los Beatles y de las nuevas experimentaciones, empezaron a poner los famosos mensajes subliminales en las canciones, y entre canción y canción, o entre silencio y acción, entre palabra y sonido, me metían mensajes internos y decían, anda a comer una hamburguesa, anda a comer una hamburguesa, de tal forma que después de escuchar una canción o ver una película, ibas a hacer algo que no entendías de dónde venía, y esa es la explicación de los mensajes subliminales. Yo creo que lo sublime, y comparto la visión de Kant, es propia de la naturaleza. Es sublime ver un atardecer o estar presente en un amanecer, o como digo, tuve la suerte de estar en Cataratas de Iguazú y realmente es algo que nos sobrepasa, es algo mágico. Y volviendo de la naturaleza abstracta o del universo en general al ser humano, es sublime que estemos vivos. Siendo algo tan natural, yo lo considero un milagro. Cada día, cuando despertamos, agradezcamos de estar vivos. Y si las 5 o 8 personas que son las que se relacionan en nuestro universo principal están vivas, dar muchas más gracias. Entonces, cierro todo este primer punto del agradecimiento con agradecer todos los sucesos que tenemos en la vida. Es fácil agradecer, y quiero terminar esta parte del agradecimiento. Es fácil agradecer cuando tenemos pan en la mesa, cuando tenemos un techo en donde cubrirnos, en donde poder pasar una buena noche. Es fácil agradecer cuando un trabajo sale. Es fácil agradecer cuando viene alguien y nos sorprende con un regalo.
lo difícil, y es en donde empieza realmente el valor del agradecimiento, es cuando yo lo llamo la teoría de agradecer el piedrazo. Es cuando podemos agradecer todas las cosas que nos suceden, desde la muerte, que es lo más doloroso, es el fin de una existencia. ¿Y cómo puede uno agradecer la muerte? Quizás la muerte de un anciano que está en sufrimiento o alguien que está enfermo, pero ¿cómo poder agradecer la muerte de un hijo, la muerte de un hermano, la muerte de un amigo? ¿Cómo agradecer cuando pierdes el trabajo? ¿Cómo agradecer cuando te chocan el carro? ¿Cómo agradecer cuando te enfermas? ¿Cómo agradecer cuando las cosas no salen como quieres? Y es ahí que empieza a tener efecto este gran principio del agradecimiento. Porque el universo, Dios, esta energía superior a la que me he referido, en mi experiencia y cada vez más fervientemente, no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Y, y como humanos necesitamos sentir dolor y enfermedad para poder valorar la salud y el bienestar. Necesitamos tener hambre para poder sentir lo rico que es comer. Necesitamos a veces frustración, negación, impedimentos, hasta la negación completa para poder entender que cuando las cosas fluyen, tenemos que estar súper agradecidos. Entonces, me he tomado este tiempo, es increíble, ya son 50 minutos desde las 3:30 y me he tomado todo este tiempo solamente para el primer punto, que es el agradecimiento. Sé que algunos ya deben de estar esperando cómo resolver los conflictos, cuáles son las técnicas, cómo generamos una cultura de paz. Primero con el agradecimiento y luego un pilar fundamental y que va de la mano del agradecimiento, el perdón. Como humanos fallamos, como humanos cometemos errores, como humanos ofendemos, a veces sin darnos cuenta, sobre todo en medida que uno, por eso lo primero que empecé a hablar y por eso les pedí esos segundos de silencio, de la conciencia. Cuando uno es más consciente de uno mismo, cuando uno es más consciente de sus experiencias, cuando uno es más consciente de su contexto, de su alrededor, de la energía que uno tiene y de la energía que uno está compartiendo con las demás personas, entiende mucho más lo que es ser humano, porque hasta el más iluminado de los maestros o de los monjes o de los seres de luz, que todos somos seres de luz, pero hay personas que dedican su camino a esta actividad, a esta ciencia. Para mí es un arte. Eh, Ofendemos, cometemos errores, lastimamos, violentamos y al mismo tiempo nos ofenden, nos violentan, nos coartan. Y es ahí donde empiezo este segundo principio, que es el del perdón. Porque desde la cosa más pequeñita que puede ser la desatención, quizás alguien
te está hablando y uno está pensando en la reunión que tiene después o qué va a comer porque le dio hambre o en el trabajo de la cita que tiene para un nuevo trabajo y que no sale o, o qué va a decir la novia frente a cierta situación o esta chica o esta persona que acabo de conocer me va a corresponder, me va y si es que no estamos en el presente aquí ahora, por eso les pido nuevamente, si es que están con sus diferentes actividades, perfecto, cada uno se puede dar el tiempo. Mientras más tiempo y concentración le demos a algo en específico, les aseguro que tiene mucha más trascendencia y bien hechura. Yo soy de las personas que pueden hacer dos, tres, hasta cinco cosas al tiempo por una capacidad sinérgica, pero cada vez más intento hacer solo una bien hecha y luego la siguiente. Sé que las mujeres dirán, pero no, si nosotros, y eso sí es mucha más capacidad de las mujeres por el género y por su situación cultural, histórica en general, de tener que atender al niño que acaba de nacer, al niño que ya está más grande, al esposo que viene en cualquiera de las situaciones. Ya se han cambiado los roles y ahora ya no es el hombre el que trae la comida a la casa, precisamente puede ser la mujer. Entonces, además de atender la familia, que eso sí es propio de la mujer por su naturaleza, por ser madre, poder amamantar a un niño y luego enseñarle los valores, los principios, darle toda la fortaleza interior para convertirse en un ser humano de bien. Inclusive con algunas amigas converso esto y les digo, yo sé que ustedes tienen capacidad para hacer varias cosas al tiempo y sin embargo es algo que les recomiendo, que yo mismo practico. A veces me olvido, pero trato de hacerlo cada vez más y más consciente. Yo era de las personas que decía, es que tengo 100.000 cosas que hacer. Y luego, si es que uno se pone a pensar en 100 cosas que tiene que hacer durante el día, más allá de las obligaciones, responsabilidades, anhelos, gustos, necesidades, si es que, para que tengan una idea, un ser humano normal tiene alrededor, en promedio, dependiendo esta normalidad, este rango, de 100.000 a 150 hasta 200.000 pensamientos diarios. Piensen lo que son 100.000 pensamientos diarios. Es una locura. Solamente contar de uno hasta 1.000 ya a uno le cuesta trabajo. Ya es demasiado contar de uno hasta 1.000 sin desconcentrarse. En este sentido, cada persona tiene su personalidad, tiene su característica cognitiva, sensorial, espiritual, física, intelectual. Yo creo que llegué a épocas. Y sobre todo me pasa cuando estoy en los festivales, en las películas, en los comerciales, en los eventos, que tiene que uno necesariamente y como cabeza de alguna organización, tiene que interactuar con mucha gente y pedir permisos y auspicios y colaboradores y artistas y equipos y técnica y que hoy día llovió y que no llovió y que se fue la luz y que no. Y entonces creo que en alguna época llegué a tener más de 1.000.000 de pensamientos diarios porque además de que ya mi naturaleza propiamente es inquieta, cuando está uno conectado con la energía, empiezan a brotar más energías y más chispas y son como las neuronas con las dendritas, que son estas patitas que se conectan y cuando se conectan hacen sinapsis y así somos los humanos. Ahora mi principio es, si tienes que hacer 1.000 cosas, solamente haz 500. Si es que tienes que hacer 100 cosas, que ya es bastante, solamente haz 50. Haz la mitad de las cosas que tengas que hacer y te vas a ir dando cuenta que hay un montón de cosas que son innecesarias.
o si es que las hacemos. Y la segunda, a veces en esta vertiginosidad de los tiempos contemporáneos de los que estoy hablando, que tenemos hiperinformación, que tenemos una cantidad, sobre todo de ruido. No es lo mismo escuchar música clásica que escuchar reggaetón. Con todo el respeto para los reggaetoneros, quizás el reggaetón lo pongo como el ejemplo top porque de alguna forma distorsionó lo que era la música en una composición armónica y virtuosa. Y reconozco también grandes maestros del reggaetón y Teo Calderón y Tito el Bambino cómo no olvidar Pobre Diabla y los hits del reggaetón hace, no sé, más de 20 años. Pero el reggaetón del que estoy hablándoles ahora es del reggaetón nocivo, es del reggaetón que escuchan nuestros niños de 5, de 10, de 15 años y ves a niños, niñas de 5, 6 años haciendo perreo y escuchando unas letras que realmente no tienen sentido. Unas letras nocivas, unas letras incitadoras al caos, a la droga, al sexo en promiscuidad, al divertirse irresponsablemente, simplemente por el hecho de divertirse y por el placer. Em, Versus un Vivaldi, un Mozart, un gran Beethoven, tan genial el hombre que sus últimas composiciones, especialmente la quinta sinfonía, la hizo sordo. Ya él tenía toda su estructura en la mente. Obviamente son gente genial. Y entonces volviendo al punto al que quiero llegar, frente a todo el ruido que existe hoy en la humanidad, y no solamente en los medios y en la música y en la televisión, yo refería que cuando era niño había 5 canales, y ahorita tengo un sistema de cable simple, no el más caro, uno intermedio, normalito, y hay más de 500 canales. Entonces no termina uno de darle la vuelta a todos los canales y no ha visto una sola película. Antes ir a ver una película era una cuestión de culto, era una cuestión en donde la gente escuchaba una entrevista de Martin Scorsese, uno de los grandes directores de cine. eh, El Padrino, con quien no va a saber de esta famosa película, decía que el cine como tal, como es una persona, es un octogenario, es una persona ya mayor, se había acabado, se había destruido, que era imposible para su generación, que fue la generación de los grandes maestros de cine, empezando desde Kubrick, que ya nos abandonó, hasta cualquiera de los Fellini, por mencionar los más grandes maestros, y cualquiera de los contemporáneos que estén vivos, como Wim Wenders, uno de los grandes maestros de cine también alemán, o Herzog, eh, Brian De Palma, bueno, muchos directores. Inclusive los más contemporáneos con películas más comerciales como Titanic o Avatar, James Cameron, o El abogado del diablo, Taylor Harford. Hablo de estas personas porque tuve la oportunidad de conocer a Taylor Harford, una de las vacas sagradas de Hollywood, cuando vinieron a Ecuador a filmar una película. Y realmente las dimensiones de esas personas son de otro tamaño. Ellos no, ellos juegan a ser dioses en películas extraordinariamente, con unas producciones gigantescas, con unos presupuestos inmensos. Y Martin Scorsese decía que Avengers, los Transformers, los Vengadores, todas estas películas contemporáneas que rompen la taquilla y que hay filas de gente esperando y que quieren ver y que todos los niños, adolescentes, adultos quieren ir a ver y es el plan de ir a comer hot dog y palomitas o crispetas o maíz-pira o canchitas, como dicen allá en Perú. No pueden competir con las películas, o sea, los directores anteriores no pueden volver a hacer cine clásico
porque ya el sistema mediático y el sistema cultural está en tanta efervescencia, en tanta ebullición, que ya la poesía, que ya la filosofía misma son palabras trilladas. Ya no se puede hablar a un adolescente de filosofía porque te dicen no seas filósofo, ya deja de filosofar. Están acostumbrados a una pragmaticidad y antes, obviamente, todo ha evolucionado, todo ha cambiado. A veces cuando pienso en evolución, tengo ciertas dudas. No sé si estamos involucionando. No había nada más rico que tener un acetato, un disco, un LP y sacarlo de su empaque, de sus plásticos, porque solo venían los americanos, no habían todavía producciones latinoamericanas, entonces venían los discos originales americanos. Y recuerdo esto tan pragmáticamente con mi mejor amigo en la adolescencia, ya pasé de la niñez a la adolescencia, abrir un disco de estos era mágico. Era todo un ritual y había que sacarlo con mucha delicadeza y tomarlo siempre por los bordes para que no se raye y luego ponerlo y poner la aguja y que empezara a sonar y luego quedarse media hora, 45 minutos escuchando un clásico de Pink Floyd o de Supertramp, de Police, de Led Zeppelin, de los Rolling Stones. Y luego darle la vuelta al disco y escuchar otra vez media hora más, 45 minutos, y estar una hora y media escuchando solo un disco con una persona o con un grupo de personas, era mágico. Creo que hemos perdido mucho, mucho de esa magia. Sin desconocer, tampoco soy en contra de la tecnología. Yo soy un purista, empecé con la fotografía en blanco y negro cuando empiezo mi carrera audiovisual y de cine, de publicidad, de fotografía. Muy joven, a los 17 años, todavía en el colegio, empecé mis primeros cursos de fotografía en blanco y negro, con la ampliadora, con el proceso de blanco y negro, de revelado, del cuarto oscuro, eran cosas mágicas. Y en esa época todavía usábamos la cámara reflex con rollos de celuloide, de película, y solamente habían 24 y las máximas de 36, los carretes de 36 fotografías. Así que para cada fotografía que hacíamos había que tomarse un tiempo porque se acababan las 24 fotos y tocaba sacar el rollo y mandarlo a revelar. Y en mi caso, poder revelarlo en blanco y negro con una fascinación de ver un papel en blanco y que con la luz y se quemaban los haluros de platas de la emulsión del papel y se iban oscureciendo ciertas zonas y las sombras y las luces y los negros y los blancos y aparecía una arte, aparecía algo como dar a luz. Yo no soy mujer, pero puedo sentir esa sensación de cuando revelaba una foto, era cada vez que revelaba una foto nacía una nueva imagen. Y en esa época se hablaba de recién la tecnología, la fotografía digital, empezaban las cámaras ya, algunas cámaras digitales, estoy hablando hace 30 años, 35 años, habían electrónicas, pero no digitales. Es decir, eran ya cámaras reflex con sistemas electrónicos pero no digitales. La fotografía digital empieza posteriormente y, y ahora pienso en un teléfono y que puede tomar 1000 fotos en un minuto, dependiendo la capacidad del fotógrafo y si lo pones en rápido para hacer esas fotografías de carreras, de competiciones de velocidad que tú aplastas y te sacan 100 impactos de fotografías en menos de 10 segundos. Esas son cosas brutales. Entonces, no estoy en contra de la tecnología, más bien pienso que tenemos que adaptarnos. Ayer veía otra conferencia de un gran expositor norteamericano hablando sobre la inteligencia artificial y era una persona de más de 80 años, es decir, un tipo maduro, muy actualizado con toda la información de la inteligencia artificial, hablando sobre el futuro de lo que podría pasar con la inteligencia artificial, acerca de los propios gobiernos. O sea, uno de los principales cuestionamientos era si es que iba a ser más óptimo que nos gobernaran personas o que nos gobernaran robots o máquinas.
o inteligencias artificiales. Y cuando uno lleva utilizando estas herramientas, estuve hasta la semana pasada terminando un festival artístico acá en Quito, en mi ciudad, con diferentes expositores en diferentes áreas, artes, músicos, danza, teatro, arte. Y es impresionante la cantidad de información que podemos transmitir con la inteligencia artificial. Uno le da dos textos y le pide hacer una foto o una imagen o un afiche y la propia inteligencia artificial se encarga de buscar los mejores elementos para encontrar las imágenes que quizás ya un diseñador, aunque ese sea su oficio, es como poner a 100 diseñadores o 1000, o no sé, la inteligencia artificial, como dije hace unos minutos, no dicen, esto ya hace un par de meses que veía esto que decía que en 6 meses, es decir, ahora, en el 2026, hasta mitad del año, ya no se va a poder diferenciar qué es realidad y qué es inteligencia artificial, excepto por la energía. La energía es algo muy valioso y muy bonito y tiene que ver también con la optimización del tiempo. Es increíble, estoy tan gustoso hablando en estos momentos porque tenía preparada una estructura, que la voy a retomar, pero quería hacerla en tres módulos, ¿no? Que el primer módulo era un contexto y una introducción con los principios fundamentales para mí como mecanismos para la solución de conflictos y para la paz y una cultura de paz, que son el agradecimiento y el perdón. Luego iba a ir a una segunda parte que son los principios toltecas, que son cuatro, que son impecable con tu palabra, no suponer, no tomárselo personal y siempre, 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 siempre hacer tu mejor esfuerzo. Y finalmente cerrar con cuatro principios que deja Buda para la humanidad en uno de sus viajes en cierta región, que dice, la persona que llega es la persona correcta. El segundo dice que todo lo que sucede en la forma en la que sucede es la única forma en la que pudo haber sucedido. El tercero dice que cuando algo comienza, que cualquier momento es un buen tiempo para comenzar. Y el cuarto principio dice que cuando algo termina, termina. Entonces esa iba a ser la estructura, es la estructura de mi exposición, de mi charla, en estas tres fases, pero ha sido tan enriquecedor poder, y eso es una pena que no pueda haber estas 42 personas que están conectadas. Es muy lindo cuando uno puede tener acceso a la sala en general y ver quiénes están prendidos la pantalla, quiénes están apagados, quiénes están haciendo cosas, quiénes se les prende el micrófono. Desde que a veces uno se encuentra con amigos que se metieron en la charla y muy grato, como digo, ver a una persona que uno quiere, le produce la cantidad de endorfinas necesarias para poder tener todo un día de actividad. Sin embargo, lo siento siendo esta energía. Yo sé que estoy con José y con Miguel, que están coordinando la charla. Estamos dentro como de un cuarto privado y sé que hay más de 270 personas afuera, que para estas eventualidades es una gran cantidad de personas. Es una gran cantidad de personas y por eso digo, hay olas de movimiento. Llegué a estar en un Zoom con más de 10.000 personas. Pueden imaginar lo que son 10.000 personas en un Zoom. Es mucha, muchísima, muchísima energía, porque son personas que están conectadas como ustedes en vivo, quizás con el uso horario diferente o quizás con una hora de diferencia por los países o si es que es en Europa,
O si es que es en Australia o en Beijing, como que tengo amigos 13 horas, 15 horas de diferencia, pero al estar conectados en un mismo punto, en un mismo momento, se genera esa energía que uno la siente. Y yo, por eso, si bien tenía estructurada la charla de cierta forma, la cambié y voy a dar la razón con un ejemplo muy bonito. Cuando Walt Disney, uno de los grandes genios del cine, de la creación, porque pues empezó con la animación, con los personajes y luego creó los grandes estudios cinematográficos y luego Disney World y luego Epcot Center y todos estos sitios que son realmente fantásticos. Iba a inaugurar, luego de mucha pelea, luego de mucha problemática, de mucho trabajo, iba a inaugurar su parque principal, Disney World, en Florida, que tuve la oportunidad de conocerlo y si bien soy mucho más nacionalista y mucho más de los principios ancestrales propios de Latinoamérica y de lo indígena o de la costa, de la cultura Valdivia o de el propio Galápagos, nuestras islas, de nuestra identidad latinoamericana, tengo que reconocer que para el cine y para el entretenimiento los gringos son expertos, son especialistas. Y igual Disney, Disney World es así, es impresionante. Para las personas que conocen saben de lo que hablo. Dicen que cuando Disney iba a inaugurar el centro, este parque de diversiones, de entretenimiento, después de años de estar trabajando en esta, que ahora es tan normal, pero en esa época era algo extraordinario, era algo que realmente él fue el pionero en hacer este tipo de cosas. O sea, se conocían las ferias universales y este tipo de parques de diversiones, de entretenimiento, pero nunca nada como Disney World. Faltando em, una hora, 2 horas para que se inaugurara el parque, en donde las personas que han estado allá saben que Florida es el sol por excelencia y los atardeceres increíbles y la temperatura súper cálida. Había una casi tormenta y mucha lluvia y todo nublado. Y entonces Walt Disney se quería, pues, se quería morir el hombre porque cómo iba a inaugurar su parque temático con un día de estos tan desastroso. Y cuenta la historia que faltando una hora para que el evento comenzara, ya le dieran la inauguración pública mundial, las nubes desaparecieron, la lluvia se fue y salió un sol así increíble como el que está pegando ahorita. Qué rico sentir el sol. Y la inauguración de Disney World fue todo un éxito. Cuando inauguraron había el sol que ellos que quería. ¿Y a qué voy? Para mí es la energía. Cuando alguien trabaja mucho en algún proyecto, el universo se encarga de potenciarlo, se encarga de realzarlo y de ponernos en estas situaciones de conflicto. Y quería cerrar con esta idea de este ejemplo de Disney World, porque como dije hoy, desde las 3:15 de la tarde estábamos con Miguel y con José sincronizándonos para poder tener la conferencia en punto a las 3:30 y que todo estuviera en orden. Y yo le decía a Miguel, a José al principio, que por eso fue que empecé a hablar de la pandemia y de hace 5 años, porque, o 6 ya, 5 años, van a ser 6 desde el 2019, desde el 2020. He estado en muchas videoconferencias, creé un proyecto propio de videoconferencias con grandes maestros, he estado en conferencias internacionales con gente extremadamente perita en el asunto y también en Zooms sociales, em, de todo tipo.
y le decía que algo que cada vez comprobaba más, y por eso hablaba de la energía, tenía que ver con esa energía que producimos, porque todos somos electricidad. Por eso cuando alguien está en una situación muy crítica, le ponen los electroshocks para que el cuerpo se vuelva a activar con un chispazo, como al carro cuando le ponen una batería de corriente y vuelve a funcionar el carro. Es lo mismo. Somos una cantidad de circuitos eléctricos y esa energía produce campos magnéticos y produce que las computadoras, que la internet, que los sistemas se colapsen. Me encanta mencionar esto y quiero que lo recuerden muy bien cada vez que vuelvan a tener una nueva conferencia. En medida que más presión hay, más tensión hay, más premura, más energía contenida en mucho porcentaje, los sistemas se colapsan. Por eso fue muy chistoso que 5 minutos antes de comenzar, le decía yo a José que lo que más recomendaba para todo este tipo de situaciones es relax, completo relax. Y si dicen que el cuerpo actúa con mayor fuerza y si es que más aceleras el pedal, más te mueves y si más empujas, más logras, en la mente es todo lo contrario. Cuando tenemos demasiados pensamientos, cuando tenemos demasiadas preocupaciones, cuando tenemos demasiadas emociones, nuestro sistema colapsa. Ahora ya entiendo, con 270 personas esperando esta charla, es una gran interacción energética. Y empezamos la conferencia normalmente y me desconecté 2 veces por el propio sistema. Yo estoy de lo más tranquilo, estuve haciendo charlas por Zoom, he estado usando el internet, todo funcionaba perfectamente. Pero vuelvo y reitero esto porque dije, van a ser 90 minutos de estar hablando, va a ser una locura, ya la gente se va a dormir, la gente se va a ir, la gente se va a aburrir. Dicen que los sistemas, la técnica Pomodoro significa hacer 20 minutos de charla y luego dar un espacio a la gente para que interactúe y luego 5 minutos, luego retomar 20 minutos y así se pueden hacer hasta 4 periodos y eso ya es demasiado, solo para proyectos muy largos, pero dicen que una charla idealmente, pues se pueden extender o cambiar o variar. Cuando estuvimos en el diplomado para la construcción de cultura y políticas de paz con sede en México para Latinoamérica. Teníamos 5 horas cada sábado durante 5 meses de ponencias increíbles y eran 5 horas. Y bueno, hacíamos recesos y venían grandes maestros, gente preparadísima de Naciones Unidas, de diplomáticos, de resolución de conflictos. Aprendimos desde técnicas para resolución de conflictos internacionales con guerras mundiales hasta técnicas y resolución de conflictos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. em, Desde lo más alto y álgido de la problemática mundial a nivel de conflictos, hasta lo más pequeño de alzarle la voz a alguien que tú quieres o de responder de mala manera cuando alguien te dice algo. Entonces, quiero cerrar todo este primer bloque sobre todo esto que dije, ¿no? Cuando respondemos de mala manera, cuando alguien nos dice algo y de pronto esa persona con esa respuesta que tuvimos se ofende y en medida de la sensibilidad y sobre todo de la conciencia que tenga cada persona, porque por eso mencioné los 4 acuerdos toltecas a los cuales voy a continuación. Impecable con tu palabra y no tomárselo personal. Cuando uno se toma las cosas personal es cuando empiezan a haber problemas. Entonces, depende mucho de uno, de la conciencia de uno, de quién es uno y cómo se relaciona con los demás, de cómo enfrentar estas situaciones, porque uno puede estar en la calle y te pueden gritar cualquier insulto, o puede estar
en una charla y te pueden felicitar mucho por tu conferencia o por lo que estás haciendo. Y Krishnamurti, otro de los, no sé, grandes maestros que tuve alguna vez en la vida, hablaba de silenciar la mente. Por eso, en algunas de las cosas que les he dicho, hablo de si tienes que hacer 100 cosas, haz 50. Y la otra es la velocidad. Hablaba de la velocidad, de la cantidad de información que tenemos, de que podemos tomar 1000 fotos en un minuto, o bueno, podemos tener mucha capacidad de información y de velocidad sobre las cosas. Otra de las cosas grandes que aprendí fue, baja la velocidad, baja la velocidad, baja la velocidad completamente hasta poder hacerlo casi que en cámara lenta. Esta imagen no se les va a ir. Cuando puedan hacer las cosas en cámara lenta, primero van a sentir una satisfacción interior por comunicar una sola cosa en un poco tiempo. Y lo dijo porque yo era o soy, a veces también vuelvo a querer en un minuto meter 1000 ideas y dar 1000 conceptos y no queda a la final, no hay mucha claridad. Y cierro todo este tema con menos es más. More is the less. Es uno de los principios de uno de los grandes arquitectos de la historia de la arquitectura, Mies van der Rohe, de los principios del minimalismo. Y se me vino algo muy poderoso, ¿no? Una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra, paz. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz para cada uno? ¿Qué te genera paz? ¿Qué te quita la paz? Que nadie te quite tu paz. ¿Qué relación tiene como la paz en medio del caos, la paz en medio del conflicto? Hablaba en la charla la semana pasada que la verdadera paz para mí, o más que la verdadera paz, porque la paz es verdadera de por sí, si es que alguien simplemente ver un atardecer le produce paz, como el principito que no se perdía un atardecer y siempre se sentaba a ver los atardeceres. Lo hice durante un año, increíble. Inténtenlo cada día, si es que pueden, aunque sea una semana o un mes, que es mucho tiempo, intenten ver los atardeceres o intenten ver los amaneceres para meditar desde las 5 de la mañana. Es una hora muy, muy preciosa para meditar y ver nacer el sol o ver cómo sentir que la tierra se mueve y somos nosotros los que nos alzamos al sol. O lo mismo cuando el sol se pone, que dice, se pone tras las montañas, somos nosotros que nos estamos moviendo como planeta y dejamos de ver el sol. Si es que eso te produce paz, genial, igual todo lo que tenga relación con la naturaleza es un principio fundamental. Tenemos tanta interacción con humanos que cada uno tiene su historia, sus traumas, sus conflictos, sus necesidades, sus angustias. Y la gente que no está en paz tiende a convulsionar esto, a transmitir esto. Y una de las formas primarias para recargar esa energía, inclusive cuando tenemos una discusión con que estamos manejando y alguien nos tira el carro y nos insulta, o te subes al bus y no hay vuelto y se crea un conflicto, o la persona del taxi te quiere cobrar más de la tarifa, todas esas pequeñitas cosas alteran nuestra paz. Por eso agradezco también en ciertos momentos que ya lo más profundo del estado de paz, de poder agradecer a un agresor, de poder agradecer a alguien que te falte el respeto, de poder agradecer todas las situaciones que no son tan agradables.
Miguel, ¿alguna acotación por el momento o estamos bien todavía? ¿Estamos con tiempo? Sí, doctor, todo bien. Nomás que el tiempo nos está ganando. Queríamos compartir de repente con usted algunas consultas que nos hacen llegar nuestros participantes. Claro, encantado, encantado. Solo quiero terminar este punto Correcto. con el, sí, este punto que era el fundamental, que es el pilar. Es el pilar que es el perdón y la gratitud. Esto, y por eso he hablado más de media hora ya, una hora y pico, una hora y media ahorita, sobre estos dos pilares, porque cuando entendemos realmente lo que es el perdón, porque el perdón no significa que nos olvidemos de lo que pasó, sino que cuando lo recordemos ya no nos causa ese dolor. Esa era una de las conclusiones a las que quería llegar con el perdón, o sea que es algo fundamental para poder relacionarnos como humanos, es el perdón del corazón y el agradecimiento completo, el agradecimiento a todas las circunstancias, el agradecimiento a todas las cosas que nos sucedan. Entonces, con ese primer bloque que es el perdón y el agradecimiento, si es que puedo, continuaré con estos dos pedazos más ya muy brevemente, pero pues encantado, si es que hay cualquier pregunta o interacción, por favor, adelante. Y claro que sí, doctor. Nos hace una reflexión, Doris Ramos. Dice, es verdad, es difícil perdonar, pero es necesario comprender al otro y no recibirle su regalo de conflicto, ¿no? Este conflicto que nos esté generando. Asimismo, nos dice, ¿por qué los conflictos suelen percibirse como caos y no como oportunidades de cambio? Excelente, excelente, porque digamos que nosotros tenemos un statu quo, ¿no? Nos levantamos y como digo, en medida que mayor conciencia tengamos de nosotros mismos, y para esto hay muchísimas técnicas. O sea, una de las primeras técnicas, y por favor se lo recomiendo si es que alguna persona no la conoce, es apenas se despierten, nunca vean el celular. Es la primera recomendación que yo les podría decir eh, acerca de cómo despertar uno, ¿no? Hay técnicas, como digo, uno se puede despertar y agradecer el estar vivo y que sus personas queridas estén vivos. Hay una meditación muy bonita que es simplemente te despiertas y empiezas a contar desde 100 para atrás, 100, 99, 98, hasta que inconscientemente, en el mejor de los casos, recuerdas los sueños, que es algo como también muy importante. Hemos olvidado soñar, o aunque seguimos soñando, ya nos olvidamos de los sueños. Y esas son como, y cierro con esta cuarta o tercera opción, hay muchas formas. Hay una meditación, me parece que son de los monjes tibetanos, en todo caso de algunos monjes de Oriente, no hay tanta la relevancia el origen, sino la trascendencia. Es un ejercicio que les ponen a los nuevos aprendices a reír. Les dicen, apenas se despierte, ríase. ¿Pero de qué? No importa, ríase. Ríase y empiezan a reír y empiezan a reír forzadamente al principio y después de unos días de estar practicando levantarse y reír, empieza a cambiar toda tu actitud. Entonces, estas son solo unas recomendaciones y la primera, por favor, apenas se despierten, no cojan su celular, porque por más preocupaciones, por más obligaciones, responsabilidades, amigos o necesidades, no hay nada más importante que uno mismo y la gente que está alrededor tuyo. Entonces, ¿por qué se sucede esto? Porque tenemos como un mecanismo, ¿no? Tenemos un mecanismo normal para actuar, que es despertarnos, cada uno se despierta, como acabo de mencionar, de diferentes formas. Luego, generalmente va al baño, va a desocuparse, regresa, puede y hay infinidad de cosas, cada cual tendrá sus rituales propios, pero hay un mecanismo que luego es bañarse, asearse, desayunar, vestirse, prepararse, y eso es lo que tenemos como normalidad. Y cualquier cosa, aquí viene la respuesta a la pregunta, cualquier cosa que altere esta normalidad, ¡plin!, es un conflicto. En ese momento, por eso yo tengo mucho cuidado con las llamadas telefónicas, con los mensajes, con todo ese tipo de situaciones, porque uno puede estar en el mejor de los momentos. Y si es que yo ahorita veo, para darlo en una cuestión muy pragmática, porque me llegan los mensajes, mientras estoy dando la charla, me llegan los mensajes que me siguen entrando en el WhatsApp.
Y si de pronto uno de esos mensajes dice, su familiar, su hermano, su madre, su amigo, su persona querida acaba de tener un accidente, venga inmediatamente, ya eso ya no es un dolorcito, eso ya es una cuestión grave, mayor, que hay que, dependiendo del grado de emergencia, de urgencia, accionar inmediatamente. Entonces, es por esta la causa de que cualquier cosa, o sea, obviamente, y voy a poner el ejemplo más absurdo, pero real, que lo he podido vivenciar. Estás manejando y estás muy apurado y tienes muchas cosas y por tener muchas cosas no perdiste de vista, no cambió el semáforo y te topaste con alguien, ni siquiera un choque grande, solamente un roce. Te toca bajar del auto, hablar con la otra persona puede salir brava, dependiendo, se cambió más del tiempo de todo esto. Y lo que tendemos principalmente es a la defensa, al defendernos de cualquier cosa que nos saque de nuestro lugar de confort, de nuestra actividad normal. Entonces, por eso se presenta como una amenaza y no como una oportunidad. Y yo lo decía la otra vez a alguien muy querido de Venezuela que estaba en Estados Unidos en una situación crítica porque estábamos pensando, hablando de un festival y de algunas cuestiones de cine, y que si venía o si... Y de pronto, un día para otro me dijo, sabes que la empresa tuvo una complicación muy grande, despidieron a todo, al X% del personal y ahorita estoy sin trabajo y estoy en una angustia porque no tengo ahorita ya un límite de tiempo para recobrar esta cuestión de trabajo y no sé qué voy a hacer la próxima semana, no sé cómo voy a llevar la comida a la casa a mi familia, o sea, hablo de problemas reales, hablo de cuestiones muy graves, no solamente que un día me amaneció un granito aquí y cómo voy a ir a la conferencia, no, hablo de cosas muy profundas. Y yo le decía a Tony, quizás, y si es que, y es la experiencia de mi vida y por eso la quiero transmitir, si nos quedamos llorando, si nos quedamos conflictuados, si nos quedamos con la rabia de esta situación que rompió nuestro estado de comodidad, nuestra zona de confort, nuestro statu quo, y al mismo tiempo si peleamos y hacemos más resistencia contra esto que está pasando, se convierte en algo peor. Se convierte en algo peor, en algo más grande que puede devenir en algo, si sale uno de este choque del carro sin una buena concentración, puede terminar peleándose y ya terminar agrediéndose física integralmente. Pero si por alguna razón de la vida, y esa es la experiencia de mi comunicación, si logras conocer a quien te acaba de golpear, si logras entender y darte cuenta que inclusive fue un accidente, no tiene que ver con algo intencional y logras el perdón inmediato de eso, bueno, no pasa nada, arreglamos, es material, se puede cambiar y de pronto te dice, pero sabes que yo tengo una mecánica y tengo una fábrica de pinturas y el rasponcito que tiene te puede quitar toda la pintura del auto que ya estaba desgastada y ahí se vuelve oportunidad. Porque en vez de conflictuar con esa cuestión de que tú tuviste la culpa, que ahora que me pagas y eso, pero si uno entra en el corazón de la gente, se disculpa, pide perdón, perdona y acepta esta energía, puede ser que ese roce, que fue un conflicto menor, termine en que te terminaron pintando todo el carro gratis por una cuestión del destino. Entonces, esa es la respuesta que yo te podría dar, que no lo aceptamos y no lo convertimos en oportunidad porque lo primero es defenderse, lo primero es contraatacar y lo siguiente es ver cómo salgo de ahí, en donde estar en paz, en medio del conflicto, en el caos, es poder estar en meditación mientras uno ve que todo se está destruyendo, todo se está acabando, pero uno está en paz. Entonces tiene que ver por ahí. No sé si respondo un poco a la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Y quisiéramos también hacerle llegar esta siguiente pregunta. ¿Qué valores personales serían indispensables para poder resolver estos conflictos de forma pacífica? Qué lindo, qué lindo, porque creo que es lo principal, tener unos valores bien fundamentados. Primero, antes de decirlos, como enumerarlos,
quisiera decir que estos valores, primero y antes que nada, tienen que ser adquiridos por uno mismo a través de alguien, primero, como niño. Entonces, em, empezaría por la integridad, que ya es un valor mucho más maduro, es un valor de mucha mayor conciencia, de poder ser íntegros completamente, de no solamente pensar algo, decir algo, sino también realizar algo y que se convierta en una forma de vida. Entonces, la integridad para mí creo que es uno de los valores principales porque tiene que ver con integrar la verdad, la honestidad, la nobleza, la reciprocidad. Pensaría, y esto es algo que lo adquirí de mi madre, por eso hablaba que la integridad quizás es un valor adquirido en la madurez, porque uno sabe que ser íntegro tiene que ver con hacer y decir algo y corresponder con esa acción, ¿no? Em, la verdad, hablaría como uno de los primeros valores fundamentales de la vida, el ser verdadero, el hablar con la verdad. La gente, inclusive hasta para conseguir un trabajo o para conquistar una persona o para lograr alguna situación, miente. Miente, no quiero decir mentimos, pero tampoco me quiero excluir de ese grupo. Yo te podría decir, Miguel, que quizás antes podría mentir en un 0,1%, quizás por inexactitud, por precisión, porque hay gente que dice, sí, sí, ya estoy llegando y recién está saliendo de la casa. O te dice, sí, sí, ya llego en 2 minutos y está todavía a 10 kilómetros para quedar bien, para que la gente... Entonces, ese principio de la verdad lo aprendí con mi madre, principalmente, porque nos dio como madre, creo que un valor muy, muy importante que es la individualidad y la autorresponsabilidad. Ella me decía, tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras, pero sabes que si vas por aquí te va a pasar esto, si vas por acá te va a pasar esto. Y tener esa capacidad de uno mismo desde niño, poder decirle a la madre, madre, sabes que mis compañeros del colegio nos vamos a reunir todos en un parque para ir a beber, porque era lo que se hacía en la adolescencia, y comprar una botella y reunirse en un parque para beber. Y mi mamá decía, pues si se van a ir a un parque, vengan aquí a mi casa. Prefiero que estén aquí reunidos en un lugar seguro, porque si a la final, y todos mis amigos les mentían a sus padres, todos, te hablo que de 10 9 les decían, me voy a la casa de fulanito, me voy a hacer tal cosa. Y yo le decía, mamá, nos vamos a ir a un parque a beber. Y mamá decía, vengan aquí a la casa. Y esa capacidad de autorresponsabilidad, de poder decir las cosas verdaderamente, creo que es uno de los principios fundamentales, la honestidad. Y como digo, no me excluyo, porque si bien por necesidad, a veces inclusive de quedar bien o de no comprometerse políticamente o con otras personas que le dicen, ah, pero es que tú nunca has hecho tal cosa, o es que, entonces alguna gente dice, no, no, yo nunca, o no, yo, y a veces ahí fallamos por no querer mostrar que también somos humanos, que también cometemos fallas, y entonces yo diría que en medida que seamos más conscientes de nosotros mismos, en medida que tengamos más es lindísimo esto que quiero mencionar, el amor es una palabra que causa escalofrío. El amor puede considerarse desde el amor pasional hasta el amor fraternal, el amor maternal, que quizás es el amor más grande que puede existir de la madre hacia un hijo. Pero en algún momento cuando me preguntaban sobre esto, yo les decía, yo intento, que es lo más poderoso, porque a veces uno no lo logra, pero si tiene el propósito y lo intenta, está en el camino.
de hacer los actos con amor, de hablar con amor, de escribir con amor, de lavar los platos con amor. Y entonces ya se va volviendo uno y sin quererme eh, poner en el estatus de un gurú o de alguna persona que se las sabe todas y entonces habla de la paz y del amor y no, y perdón por lo que voy a decir, a veces también me cabreo. A veces también se me sale el humo de la cabeza y a veces me frustro porque la sociedad no funciona como quisiera yo que funcione y a veces eh, agradezco mucho, uno no escoge la cuna en donde nació, aunque dicen que cuando uno es espíritu antes de concebirse escoge los padres que tiene que tener para poder sostener la persona que va a venir y entonces el amor, cuando hablo de este tipo de amor que tal vez para personas que tienen posibilidades económicas más pudientes es más fácil, para una persona que tiene educación, que tiene viajes, que tiene una buena ropa, que tiene una buena alimentación es más fácil. Pero sin embargo, y lo digo con mucha categoría, porque he estado en los sitios, en Miguel, más de terror que te puedas imaginar, desde haciendo labor social hasta estando con personas de conflictos en grandes problemáticas álgidas, em, con jefes de pandillas, con jefes de narcotráfico, de terrorismo, con personas extremadamente peligrosas, en donde si no vas ahí con un guía, con una persona que te lleva, simplemente recuerdo en La Victoria, allá en Lima, no sé si tú estás en Lima, pero en La Victoria, en Cerro San Cosme, en Cerro, hicimos el Festival de Cine en la calle, después de haber hecho muchas proyecciones acá en Ecuador, fuimos a Barranco, a Parque Kennedy, e hicimos una presentación en La Victoria, es de las presentaciones más hermosas que he hecho en la vida. Primero, por estar fuera de mi país y sentir que fuera de uno donde está en su centro es una partícula. Allá, si es que a uno le pasa algo, uno aquí puede llamar y alguien te ayuda. Allá estaba con la Embajada de Ecuador, con alguna gente, pero cuando me contaron que fueron a hacer las pruebas de video en La Victoria 2 semanas atrás, los asaltaron a los propios, a la alcaldía local de la gente que me ayudaba en La Victoria, los asaltaron. Y estar ahí en La Victoria con más de 200 niños, con el alcalde local, con la gente más humilde, con unas pantallas precarias, pero hermoso. Te digo, eso para mí es como haber podido llegar a estos sitios en donde la gente más necesita, en donde la gente con una pantalla, con una cuestión, con un refrigerio que se les dio, con algo tan simple, la gente era muy feliz. Y a veces encuentras palacios con gente que se suicida por depresiones o por conflictos económicos o por cuestiones que... Entonces ahí es en donde sí, reconozco que el dinero, el capital, y por eso a veces siento tanta frustración por la injusticia, porque digo, con lo que vive una familia de clase alta en cierto barrio, en San Isidro, en la González Suárez, en Ecuador, en cualquiera de estos sitios de mucho poder, podría vivir todo un barrio en una comuna. Entonces, pero cuando he estado en las comunidades, tanto tengo aquí una comunidad Shuar en la selva, que es lo más precioso que he podido adquirir, poder estar, ser parte de la comunidad, porque no estar de turista ni ser como voluntario, sino por una cuestión muy fuerte, y lo menciono porque son esas cosas las que nos marcan. Cuando mi papá moría, al hijo del taita de esta comunidad Shuar adentro en la selva lo habían matado, e hicimos una simbiosis. Yo adquirí un nuevo taita, él adquirió un nuevo hijo y es hermoso como la gente dentro, en la selva, igual tienen su celular, igual los niños solamente quieren ver tu celular y jugar y hacer la tecnología y las cosas, pero cuando te vas más adentro y estás con la mínima partícula del animal más pequeñito o del jaguar que está por ahí no tan lejos, porque estoy hablando de selva adentro, sientes que no importa ya ni la plata, ni el apellido, ni el color, ni la raza, importa el amor. Por eso te hablo de verdad, con amor, porque estar en la ciudad es una selva de cemento, en donde tienes que estar peleándote con cada una de las personas que interactúas. Si es que actúas con amor, ya no te peleas, ya eres consciente de en qué está cada persona y en qué estás tú.
Y cuando estás en la selva, si no actúas con amor, la propia selva te devora. Y si no actúas en comunidad, es decir, que todos somos mancomunados, que todos somos iguales, aunque haya un cacique, aunque haya un chamán, aunque haya un taita que dirige, todos somos iguales de importantes como el dedo meñique hasta el dedo pulgar. Ahí sientes eso de lo que te estoy hablando, de hacer los actos con amor. Entonces, la verdad, la honestidad, un valor, y bueno, con esto termino esta pregunta. Qué lástima, yo pensé que iba a ser demasiado largo el tiempo y veo que ya se va a acabar. Es increíble. Te agradezco tanto, Miguel, José, Alexandra. Esta ha sido para mí personalmente, una de las charlas más ricas que he podido transmitir quién soy. Y no pude hablar de las otras cuestiones estructuradas que pueden ser técnicas para la paz o técnicas para resolucionar conflictos, sino que a través de mi experiencia personal, o sea, si es que quieren ver técnicas, busquen en Google cómo solucionar conflictos. Entonces, primero respire, luego mírese a los ojos y sienta qué es lo que está pasando con la otra persona. Luego entre con la mejor disposición a negociar. Dicen que es mejor una mala negociación que una buena guerra. Es mejor un mal arreglo que una buena pelea. Entonces, y como te decía, o sea, técnicas, y te podría hacer una lista de técnicas ya pragmáticas para poder solucionar conflictos, pero creo que a través de lo que he contado, que ha sido muy personal, no ha sido una cuestión muy técnica, encuentran las técnicas para la solución de conflictos, sobre todo en el mayor de los caos. Termino con estos dos conceptos. Lo que los principios toltecas, impecable con tu palabra, es tan poderosa la palabra y por eso te digo, a mí me da mucho la facilidad de hablar y puedo hablar desde la Coica, las comunidades indígenas en la Guyana, hasta pasando por las producciones cinematográficas y la experiencia con las pandillas o con los grupos de callo, de asistencia prioritaria, em, en el sentido en que lo siento de corazón, transmitirles estas vivencias personales, porque a la inteligencia artificial no le puedes preguntar, y bueno, ¿y cuál fue la experiencia más rica que tuviste? O la más traumática. Eso es lo que les quería decir. Todavía pienso que faltarán años para que podamos sentir esta alma de las personas. Y mientras más impecablemente seamos con nuestra palabra, por eso te hablaba de la verdad, del no mentir, cuando uno puede hablar de verdad, de corazón, con amor, las tres palabras que diga serán entendidas, más allá de un discurso de 1000 palabras. No tomárselo personal, acabé de hablar de eso, en medida que te puedan decir idiota o fantástico o torpe o no sé, cualquier apelativo que uno pueda sentir, tanto que le agrade o que le moleste, si tú no te lo tomas personal, puede ser que igual sentimos, o sea, yo cuando leí Krishnamurti y hablaba sobre esto, yo cuando lo leí a los 20 años yo me volví una piedra, porque él decía de no dejar inmutarse, de no dejar que tu esencia trascendental se contamine, se inmute. Y yo me volví una piedra, yo ya no sentía y volví a leer el libro y hasta que entendí que no, uno sí debe de sentir y debe de sentir cabreo o alegría o tristeza o angustia o molestia porque somos humanos y mientras más humanos, pero por ejemplo hay energías y hay sentimientos de vibración alta como la paz, como el amor, como la tranquilidad y energías de vibración baja como el orgullo, la envidia, la pereza, el odio y si sentimos molestia por algo, cuánticamente hacer que esté solo unos segundos y que pase, que no nos habite, que no nos demore mucho en salir esa cuestión y que nuestra esencia, ahí entendía Krishnamurti, que nuestra esencia no se afecte. Luego, wow, qué lindo eso, porque estás con una pantalla atrás chéverísima y ver un humano más, para mí es genial. Em, impecable con tu palabra, no tomárselo personal, no suponer, es un principio básico, porque suponemos que esta persona ya no me quiere y por eso no me llama. Suponemos que no me van a dar el trabajo porque
no soy tan apto y no tengo las capacidades y los papeles, supongo y supongo y supongo, y entonces el tercer principio es no suponer, simplemente dejar que las cuestiones se realicen y se den como se tengan que dar. Y el cuarto principio, siempre, 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 y lo recalco, siempre, 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 hacer nuestro mejor esfuerzo. Eso se nota clarísimo cuando la gente hace las cosas a medias, cuando solo te da un impulso, pero cuando alguien sabes que está poniendo toda su energía en lo que está haciendo, se siente de corazón. Eso, si quieres, termino con el último de los cuatro últimos principios, o si quieres, podemos hacer alguna otra pregunta o la intervención que desees. Ahorita creo que son ya 5:25, Sí, o sea que doctor. estamos cerrando. Le pediríamos, por favor, que pueda usted culminar con esto también para ir cerrando el evento. Yo sé que este evento podría repetirse o debería repetirse, pues sé que usted tiene muchísimo para podernos dar. Lamentablemente, también el tiempo y los participantes nos tienen un poco parametrados. Mira, mira, Miguel, perdón que te interrumpa. Yo te dije al principio que iba a ser extenuante, 1 hora y media hablando y luego las personas se van a ir. Estaban 270 personas, ahorita están 221. Es un éxito completo, porque 50 personas se tuvieron que ir porque simplemente tuve personas que me dijeron, me conecto mientras voy en el bus de traslado a no sé dónde, te escucho solamente, no te voy a ver, solo de las personas que yo conozco. Para que menos de si de 250, sea como que 50 personas se hayan ido y estemos ahorita con 220, obviamente que quieren tener el certificado, sé que hay todos los tipos de intereses, espero que la charla no les haya aburrido mucho, que algo se hayan informado de algunas cosas diferentes, es muy gratificante, es muy gratificante. Y entonces solamente los voy a mencionar, no los voy a explicar, pero son estos son como para mí los tips, que son 10 principios, ¿no? El perdón, el agradecimiento, impecable con tu palabra, no tomárselo personal, no suponer, hacer tu mejor esfuerzo, van 6. Y vienen los cuatro últimos, que estos son los principios que deja Buda cuando está en la India, que son, la persona que llega es la persona correcta, siempre. Ya sea que te timbre en la casa o ya sea que te llame, o sea, siempre cuando una persona nueva llega y logra llegar, es la persona correcta y no necesariamente para hacerte el bien. Es la persona correcta para enseñarte algo. Quizás a veces es una interacción desagradable, quizás a veces es algo inesperado, quizás a veces es algo muy bonito, como por ejemplo Alexandra, yo no la conocía la semana pasada y me dijo, oye, ¿te interesaría hacer esto? Le dije, pero estamos de una semana, me dijo, no importa. Le dije, bueno, te vas a aguantar mi charla, no me conoces y vas a ver la charla que voy a dar. Me dijo, dale, tú puedes hablar de lo que quieras. Le dije, perfecto. Para mí, Alexandra es la persona correcta. Es la persona indicada y ahorita con José muy, muy agradable con la introducción que me hizo anteriormente y luego contigo, ahí ratifico, la persona que llega es la persona correcta. La segunda, todo lo que sucede en la forma en la que sucede es la única forma en la que pudo haber sucedido. Es lo que nos pasó hoy día, Miguel, cuando estaba hablando de la energía y de la electricidad y las cuestiones, y yo te veía la preocupación, Esteban, te desconectaste, por favor, ¿dónde estás? Y la gente esperando y todo esto, y no hay un backup, porque a veces uno tiene un backup por cualquier cosa, porque le puede dar un infarto, ¿ya? Y entonces es la única forma en la que pudo haber sucedido, y ahora que verte sonreír un poco me alegra mucho, porque también te he notado como muy en organización, muy formal, nuevamente felicitaciones, o sea. Ayer estuve en una videoconferencia de unos temas importantísimos para la ciudad en Quito y había 68 personas y eso ya era un éxito. Claro que Lima y Perú es mucho más grande, pero aquí con 68 personas de un tipo, con un expositor durísimo, era ya un éxito tener ahí 68 personas. Entonces, todo lo que sucede en la forma en la que sucede es la única forma en la que hubiera podido haber sucedido. La tercera ley que deja Buda en este principio es que cuando quieres comenzar algo, cualquier momento es bueno para comenzar. Para comenzar algo, cualquier momento es bueno para comenzar. O sea que si hoy día queremos comenzar la revolución de la paz, es un buen momento para hacerlo. Si hoy día queremos comenzar una nueva dieta para subir o para bajar de peso, es un excelente momento para hacerlo. ¿Cuál es el principio? Como te hubiera podido explicar cada uno de estos conceptos, pero tiene que ver en donde no hay el momento ideal.
No tenemos que esperar a tener la plata, el tiempo, el viaje, obviamente que son condiciones ideales, pero es solo esa energía de la que hablo. Cuando tenemos ese ímpetu, esa potencia, esa capacidad, empezar, todo momento es bueno para comenzar. Y el último punto, el décimo principio de este decálogo de principios que quería transmitir, cuando algo termina, termina. Y ahí tiene que ver con uno también el desapego, el dejar ir, el no querer mantener relaciones por conveniencia, ni por rutina, ni por nada. Saber que es como el día y la noche, o sea, cuando el sol se oculta, se acaba el día. Empieza la tarde, empieza la noche, y cuando amanece, se acabó la noche y empieza el día. Y entonces, con eso, faltando un minuto para, no sé si es que ya cerramos inmediatamente o tenemos unos minutos más para poder cerrar así en armonía, pero mi exposición, querido Miguel, ha terminado. Cuando algo termina, termina y realmente completamente agradecido y feliz. Gracias. De verdad, doctor Esteban, para mí ha sido muy placentero escucharlo el día de hoy. Nos mueve un poco también la rigidez en la que a veces pensamos y nos ha sacado pues de ese contexto que ya de una u otra forma nos hemos parametrado y seguramente también todos nuestros participantes están pensando lo mismo. Hay muchísimos comentarios, como puede usted observar, de agradecimiento, de felicitación por esta disertación y Dios mediante no sea la primera ni última vez que estemos juntos, porque sé que usted nos puede aportar demasiado a nosotros y a las sociedades, tanto en Perú, en Ecuador, que estamos muy conflictuados, muy presionados con la situación social en la que estamos viviendo. Y esto de una u otra manera nos llena de un aliciente para poder salir y seguir adelante. Mil gracias por su colaboración, por su aporte. Estamos eternamente agradecidos a nombre del Ministerio de Justicia de acá de Perú, a nombre del Centro de Estudio, nuestro director general, Eduardo Muga, de Alexandra como coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación y de todo el equipo que trabajamos en ella. Muchísimas gracias y estaremos en contacto con usted para poder seguir adelante. Felicitarlo una vez más por esta disertación y gracias, gracias por todo. Siempre sigue No, adelante, que es un ejemplo a seguir. Miguel, muchísimas gracias, de verdad, no tengo palabras. Como te digo, podría hablar 2 horas más, pero no tengo palabras para transmitir lo que estoy sintiendo en estos momentos. Es tan importante la misión de cada uno de nosotros y luego como cuando nos unimos. Está con la paz en México, tengo también otros amigos en Colombia que están luchando por la paz, ahora tengo nuevos amigos en Perú para conectar esta misión de la paz que es tan importante, la gente no valora lo que es la paz. Entonces yo como corolario de toda la conversación y de verdad muchísimas, muchísimas gracias, les voy a pedir que transmitan esa energía, que se sacudan, que nos quitemos los problemas de un rato, que llamemos a esa persona que amamos, que le digamos te quiero, que abracemos a quienes son nuestros seres queridos. Y si es que podemos conocer a una nueva persona más y salirnos de nuestra burbuja de confort y de estado de comodidad, hagámoslo, hagámoslo, porque hay veces, y yo con esto cierro y termino y agradezco totalmente. Yo estoy completamente dado y agradecido y de transmitir toda mi experiencia. Y al mismo tiempo lo siento de corazón porque han habido veces que he estado abajo y he estado dolido y he estado en una necesidad de que venga alguien y que me dé un abrazo. Entonces hagámoslo, Miguel, éxito con todo y pues gracias totales, como dice el gran Cerati. Hasta la Muchísimas próxima. gracias igual. Entonces, un abrazo a la distancia, un abrazo virtual para todos, para usted y para todos nuestros participantes. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. doctor Esteban. Ok, excelente. Gracias. Estimados participantes, agradeciéndoles su compañía y habernos ampliado un poquito más el tema por esta magna disertación. Mil gracias y bendiciones también para todos.
De esta manera estamos llegando a la parte final de esta conferencia virtual internacional de mecanismos alternativos de resolución de conflicto, la paz en el caos. Muchísimas gracias, muy agradecido.